Ya, el siguiente ejercicio tiene como finalidad poder analizar las características, en este caso de un grafo, KN como se aparece ahí, con las condiciones indicadas, n perteneciente a los naturales y n mayor o igual a 3, y ver bajo qué condiciones este grafo podría ser dibujado sin levantar el lápiz. ¿Ya? Así que la primera observación, si ustedes se acuerdan de cuando lo trabajamos en la clase, y cuando nos dicen que es dibujarlo sin levantar el lápiz, equivale a decir, ¿ya? A que yo pueda pasar por cada uno de los arcos del grafo sin repetir arcos. ¿Ya? O es como lo mismo que nosotros nos dijeran establecer rutas, por decirlo dentro del grafo, sin repetir arcos. ¿Ya? Son formas como equivalentes de presentar el problema. ¿Ya? Y para eso tenemos que irnos a las definiciones del teorema de Euler, donde hay dos escenarios que a nosotros son de interés, ¿ya? Y que tenemos que verificar si dichas condiciones están o no presentes en los grafos, ¿ya? Para poder determinar en este caso si es que efectivamente se podrían pasar por todos sus arcos sin repetir ninguno, ¿ya? Para eso vamos a ver dos grafos un poco para que nos ilustren cuáles son los dos escenarios de este teorema. En lo que vamos a hacer ahora, vamos a analizar las características de cada uno de estos grafos, ¿ya? Para establecer si es que cumple o no con las características del teorema. El teorema de Euler nos da dos escenarios. Uno nos dice que va a existir un circuito de Euler cuando todos los grados, ¿ya? De los vértices de ese grafo sean par, ¿ya? Y el otro escenario es que va a existir un camino cuando solamente dos eh, vértices del grafo sean de grado impar. En consecuencia, todos los demás tienen que ser par, ¿ya? Si nosotros analizamos el primero, nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Que por ejemplo, en este caso, ¿m? El grado de todos va a ser valores pares, que son los números que anota acá al lado. Si analizamos el segundo grafo que aquí aparece, tenemos que su grado es 4, ¿ya? Y vamos a tener eh, varios que son pares, ¿ya? Pero a excepción de dos, que son los que no he marcado, su grado va a ser impar, que en este caso en ambos es 3. El primer grafo a priori ya reúne las condiciones de tener un circuito de Euler, ¿ya? Y el segundo tiene ya las condiciones para un camino. Vamos a analizar el primer caso, el caso del circuito. El circuito tiene la característica que una vez que yo parto en un vértice, puedo pasar por todos los arcos para volver al mismo. En este caso, si yo parto acá, puedo pasar por todos los arcos para dibujar el grafo y volver donde partí, ¿de acuerdo? Sin repetir ningún arco en particular, ¿de acuerdo? El segundo escenario, ya que es el segundo grafo, vamos a hacer nosotros explorar si existe un camino. Ahora, para el camino tenemos que tener una precaución, porque estos dos únicos vértices de grado impar son importantes, dado que, digamos que por uno de ellos tengo que partir el camino y por el otro tengo que terminar el camino, ¿ya? Dicho sea el caso, en este escenario yo voy a partir de acá, voy a empezar mi camino y podría hacer este recorrido, ya que estamos haciendo en línea roja. Si ustedes se fijan, el recorrido lo voy a establecer sin repetir ningún arco, ¿ya? Y finalmente poder salir, ¿ya? El orden del vértice de grado impar por donde yo parta da lo mismo. Lo que sí es importante es que tienen que ser dos los de grado impar para que reúnan las condiciones del camino de Euler, ¿ya? Por ejemplo, vamos a marcar ahora el color verde que yo voy a entrar por ese vértice y voy a salir en el otro, ¿ya? Como digamos en el sentido contrario. Entonces, uno de los posibles escenarios que yo podría correr va a ser el siguiente. Yo puedo irme por acá, ¿de acuerdo? Y salir. Y en ese caso, yo no repetí tampoco ningún arco, ¿ya? Entonces, cuando no se repite ningún arco, ya estamos hablando ya sea de un camino o de un circuito, y en este caso cualquiera de los nos sirve para poder dibujarlo sin levantar el lápiz, que es lo que nos están pidiendo. Ahora, como un paréntesis, eso es importante para aprovechar de recordar, ¿ya? Tanto en el camino como en el circuito de Euler, podríamos pasar eventualmente más de una vez por un vértice dentro del grafo, ¿ya? Cuando a nosotros nos interesa
que no se repitan los vértices en un camino o en un circuito, estamos hablando de Hamilton, ¿ya? Y en el caso del circuito hamiltoniano o un camino hamiltoniano son aquellos circuitos y caminos que se establecen pasando una única vez por los vértices del grafo, ¿ya? Por ejemplo, en el siguiente escenario, en este caso nosotros que vamos a buscar es si existe el circuito o un camino de Hamilton. En ese caso, lo que nos interesa es que no se repitan eh, los vértices del grafo. En el primer caso, más o menos parece evidente que yo puedo efectivamente visitar, perdón, poder visitar todos los vértices, ¿ya? A través de un circuito, ¿ya? Sin repetirlos, ¿ya? Y en el segundo caso, nosotros vamos a Hamilton, ¿ya? También nos vamos a dar cuenta que es posible, pero en este caso establecer un camino que pase por todos sin repetir, ¿ya? Así un camino, inicio por ahí y salí por el otro. Lo que sí es importante que, a diferencia de Euler, en Hamilton no existen condiciones que nos puedan decir sí o no si existe, pero sí hay ciertas pistas como por ejemplo nosotros decíamos que cuando teníamos un vértice de grado 1 ya sabíamos que no puede haber un circuito de Hamilton. ¿Ya? Esa es una de las características que nos pueden interesar. ¿Mm? En otros casos deberíamos ser capaces de poder evaluar. Y acuérdense que Hamilton nos habla de no repetir los vértices y Euler de no repetir arcos, que en este caso es lo que nos interesa porque eso equivale a dibujarlo sin levantar el lápiz. No. Ahora, volviendo al problema que nos ponen acá, cerrando este paréntesis, tenemos que analizar las características de estos grafos KN y ahí vamos a poner algunos ejemplos. Estos son ejemplos de algunos grafos KN. Ya en el primero con n igual 3, n igual 4, n igual 5, que n que corresponden al número de los vértices. ¿De acuerdo? Si nosotros empezamos a dibujar esto de acá, lo primero que podemos descartar, si nos damos un rápido vistazo, viendo a través de los grados que nosotros podemos establecer, nos vamos a dar cuenta que, oh, perdón, que aquí tenemos grado 2, 1, 2, 3, grado 3 y que todos van a tener grado 3 porque se establecen todas las conexiones con los n-1 restantes. Es decir que si n vale 4, cada vértice establece 3 enlaces porque son los restantes, o sea, no se cuenta a sí mismo. ¿Ya? En este caso que es 5, podemos ver 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Que se cumple que el grado de cada uno es 4. ¿Ya? Es el mismo grado. ¿Qué significa eso en el fondo? ¿Ya? Que ya no tenemos o podemos descartar claramente primero un camino de Euler, ya que nunca vamos a tener solamente dos impares, ¿ya? O son todos pares o son todos impares, pero nunca solamente dos impares. Entonces, el camino queda descartado. Pero sí lo que nos dimos cuenta ahora es que los circuitos se pueden existir. ¿Y dónde pueden existir? Por ejemplo, acá. ¿Ya? Acá existe un circuito. En el segundo no es posible establecerlo porque son todos impares, pero en el siguiente sí se podría realizar. Por ejemplo, si nosotros vamos a partir acá, podemos hacer así, ya la línea roja, lo estamos recorriendo y acabamos de pasar por todos los arcos sin repetir ninguno, ¿de acuerdo? Entonces, dado las características de ese grafo, ¿cuándo va a ser posible? Una forma de decirlo, por ejemplo, es que nosotros cuando digamos que el valor de n-1 es par, ¿ya? Donde n, ¿qué cosa es? El número de los vértices involucrados, ¿ya? Esa sería la respuesta del ejercicio.